Buenas tardes, mi nombre es Maximiliano Solórzano. Vamos a hablar de un podcast grabado por la doctora Juliana González que habla de bioética y ética. En el podcast se cuestiona mucho una crisis de la bioética. Podemos tomar en cuenta que primero la bioética es un encuentro entre las biotecnologías y las ciencias humanas. ¿Por qué? Por ejemplo, tomando en cuenta que ahora se tiene conocimiento sobre el genoma humano y se puede alterar, nos hacemos nuevos planteamientos bioéticos que antes no nos podíamos realizar. Quisiera profundizar dentro de los filósofos que mencionó la doctora en su podcast, sobre todo la opinión que dice Dostoyevsky y Marx. Marx pues se pone en contra de la moral, menciona que la religión es el opio de los pueblos. Nietzsche dice que Dios ha muerto y Dostoyevsky menciona que si Dios ha muerto todo está permitido. ¿Por qué? Al ser la religión el opio de los pueblos, al mantenerlos libres de varios cuestionamientos que se pudieron haber hecho y varias prohibiciones que el concepto de Dios nos impone por definición, somos libres de pensar diferentes cosas. A eso se refiere que todo está permitido, en mi punto de vista. Ahora, Darwin es un punto clave aquí en la bioética y en la crisis que se tiene. Darwin dice que el humano no está creado por ningún dios. Entonces nos pone a la altura de cualquier otro ser vivo en la cadena alimenticia y a la par de cualquier otra especie. La doctora menciona que somos un chimpancé más o un simio más. Yo no estaría tanto de acuerdo, sobre todo por nuestra forma de comportarnos. Sin embargo, el hecho de que Darwin haya dicho que el ser humano no era una creación de Dios, también contradice a la Biblia en el sentido de que el mundo no es nuestro y nosotros no podemos hacer lo que nos plazca con el mundo. Nosotros no podríamos clonar una oveja, por ejemplo, pero habría que ver con qué objeto se clonaría una oveja, lo cual es un punto bioético muy importante a tratar. Otra cuestión que pone en juego mucho la bioética y que hace una crisis de ética o que rompe con el paradigma que ya se tenía es la existencia de los derechos humanos. La existencia de los derechos humanos restringe mucho al científico en muchas ocasiones, sin embargo, también lo restringe tanto positivamente por cuestiones que un científico en su ética mecanicista, por así mencionarlo, puede llevar a cabo, también lo priva de muchas actividades que pueden resultar como beneficio no solo al ser humano, sino al medio en general. Ahora, si volvemos un poco a esta cuestión que mencionaba la doctora que dice Darwin, el mundo no nos pertenece, tenemos que plantearnos la forma en la que nosotros con nuestras tecnologías o las biotecnologías alteramos a este mundo que nos rodea y así poder cuestionarnos ante la presencia de un Dios que ha muerto y sin su presencia todo está permitido, tendríamos esta responsabilidad de pensar qué es ético y qué no es ético. Cosas que, como lo mencioné antes, debido a la falta de tecnología, no nos teníamos que preguntar. El planteamiento que yo quisiera hacer aquí es, por ejemplo, el tratamiento con derivados de la marihuana para personas con epilepsia. ¿Por qué sería ético experimentar con este medicamento o por qué no sería ético experimentar con este medicamento? Si el fin sería curar a varias personas o tratar a varias personas de la epilepsia, ¿por qué no hacerlo? Si el sujeto que se está poniendo a prueba está de acuerdo. En resumen, estas biotecnologías nos hacen plantearnos cosas que antes no podíamos en una moral que es diferente a la anterior. Es lo que yo quisiera rescatar del podcast. Y yo me despido. Les repito, mi nombre es Maximiliano Solórzano y que tengan un muy buen día.